Todos nuestros reporteros y comentaristas va a empezar la entrevista Enrique San Martín. Gracias, Ramiro. Oye, lo que dijo el general Salinas, esto es considerado incluso en otras partes de transparentar documentos, es traición a la patria, considerado en otros países. Y eso me hubiera querido escuchar el criterio del general Salinas. Pero bueno, ya habrá el momento. Saludamos en estos momentos a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, escuchó en parte también la intervención del general. Sí, hola Enrique, qué gusto estar aquí en el programa, como siempre, muy buenas vibras en este panel. Un saludo para todos aquellos que nos hay buenas vibras, ahorita escuchando. Hay buenas vibras, porque se fue uno. Pero bueno, un saludo también para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento. Miguel Ángel, bueno, gracias por estar acá. A ver, analicemos el tema de la economía en el país, obviamente, ¿no? Estos indicadores, el presidente de la República ha venido sesionando esta semana en Guayaquil, lastimosamente por este accidente, ¿no? Pero ayer comentaba él y señalaba que habrán buenas noticias para los ecuatorianos. Conversábamos y también dialogábamos con un economista al respecto, de aquí también de la ciudad. Pero nos decía, cuidado esas malas noticias, esas buenas noticias, se vayan a convertir en más impuestos para los ecuatorianos. Entonces, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, ¿es conveniente o inconveniente apuntar hacia ese tema? Bueno, se espera que las buenas noticias sean que vaya a haber mayor inversión en la economía, mayor dinero inyectado por parte del gobierno, y asumimos, porque ya se lo ha escuchado en varias ocasiones, que no van a haber nuevos impuestos. Nosotros desde el sector empresarial pues estuvimos en contra con la subida de impuestos. Se entiende que están bajándose algunos impuestos como el ISD, que hay un programa, y lo que se nos ha dicho es que no van a haber nuevos impuestos y que podemos tener esa certidumbre. Nosotros queremos creer, porque definitivamente creemos que es contraproducente que se vayan a incrementar los impuestos en un momento como en el que estamos, que más bien se requiere más inversión y para eso se requiere mayor, más que incentivo, pues menos trabas al sector privado, y una de esas trabas han solido ser los impuestos que ha tenido este país, o los altos impuestos. Así que yo creo que podríamos confiar que por ahí no van a venir las buenas noticias, al menos eso quiero creer, ¿no? Claro, y lo que necesita hoy en día el Ecuador es reactivación económica, darle más recursos al sector productivo, qué sé yo, ser un poco más flexible en cuanto a lo impositivo. Y partiendo de eso, es necesario y urgente, tomando en consideración la tasa de desempleo, que si bien el gobierno ha anunciado el crecimiento de un porcentaje en cuanto a empleos adecuados, pero también es necesario también que se crean o se haga esta reforma en el Código de Trabajo, que entiendo tiene ya 30 años y sin embargo hay muchos temas por reestructurar y rectificar. Y puntualmente voy al tema de la flexibilidad laboral, porque se hace necesario, si bien es cierto, yo no puedo darle a todos un trabajo adecuado, pero al menos darle unas herramientas o un trabajo que al menos alivie, ¿no?, temporalmente esas necesidades que vivimos en el día a día. Sí, es uno de los retos que tiene nuestra economía. Desde el sector productivo lo que hemos hecho es tener un primer acercamiento con los líderes de los gremios de los trabajadores, porque ya esto está muy hablado. El tema de la reforma laboral se viene hablando desde hace mucho tiempo. Hemos tenido un primer acercamiento con el sector de los trabajadores. Hace poco hicimos una rueda de prensa en conjunta, no sé si ustedes la vieron en algún momento, por temas del IES, porque claro, hablamos de que los políticos se tienen que poner de acuerdo, pues tenemos que nosotros como sociedad civil también empezar a ponernos de acuerdo. Nosotros lo hemos hecho en el sector productivo. En un rato les cuento un poco más. En la primera convención que hubo de todo el sector productivo del país, todo el sector empresarial, 125 gremios, nos reunimos ahora en enero para ponernos de acuerdo y alinearnos en lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero como sociedad civil también tenemos que ponernos de acuerdo con otros sectores, y encontramos con el sector trabajador que pueden haber coincidencias importantes. Una de esas coincidencias tuvo que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que más o menos lo que ellos piden es lo mismo que nosotros estamos pidiendo, y ahí nos dimos cuenta que hay algo en común. Hicimos un pronunciamiento conjunto y estamos con un acercamiento constante porque queremos ponernos de acuerdo en otros aspectos. Uno de esos aspectos es el tema
del Código Laboral. Entonces, lo que quisiéramos, y estamos en proceso de trabajarlo, es poder tener reuniones conjuntas, quizás con un facilitador imparcial, donde tengamos algunas rondas de reuniones y podamos llegar a un código laboral hecho en conjunto, es decir, humo blanco, donde podamos ponernos de acuerdo trabajadores y empleadores y poder tener una reforma al código laboral, porque hoy ambos estamos de acuerdo en que debe haber una reforma. Lo que falta ponerse de acuerdo es cuál debe ser esa reforma. Entonces, ponernos de acuerdo con un tercero imparcial, un facilitador, y poder pues tener una propuesta, un documento de código laboral que no creo que si ya trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo, no creo que vaya a haber político o asamblea que se niegue a algún tipo de cambio. Entonces, en ese proceso estamos. Si los políticos no se ponen de acuerdo, tenemos que presionar desde la sociedad civil y empezar nosotros con el ejemplo, poniéndonos de acuerdo, claro sí, como el ejemplo, exactamente. Perfecto. Eso vamos, yo quiero en el fondo también ser bastante optimista y positivo. Miren lo que pasó en el feriado. Hemos tenido un feriado de buenas ventas. Las ventas han crecido en ese feriado, en comparación con el feriado del año anterior, el mismo feriado, en 22%. Y eso es positivo. Esa baja de impuestos que hubo en el IVA da resultados y de una u otra manera pues inyecta algo de dinamismo a la economía, que es lo que todos necesitamos. Y me parece interesante porque a pesar de la inseguridad, a pesar de las dificultades que hay, el sector productivo, el sector turístico, el sector comercial, el sector industrial, el sector empresarial en general, no se detiene y sigue caminando. Eso es lo que toca, eso es lo que tenemos que hacer, y yo creo que podemos seguir avanzando, y eso son algunas señales de que podemos ser optimistas en este año, que a pesar de todas las dificultades, si seguimos trabajando, si nos concentramos en hacer las cosas que tenemos que hacer, yo creo que podemos ir saliendo a flote, ¿no? ¿Cuál es el análisis del comentario? En Salinas se bajaron algo más que los impuestos, sí, algo más. Mira, yo sí soy democrático, ¿ves? Entonces tú sí puedes participar e interrumpir. Miguel Ángel, ¿cuál es el criterio del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil? En estos días se encuentra el senador republicano Marco Rubio, y le vino a presentar al presidente de la República, sus respetos obviamente, pero también a comunicarle que Estados Unidos apoya al Ecuador en todo sentido y en todo aspecto, partiendo de la seguridad, que es la base en cualquier sociedad civilizada. Pero paralelamente se refieren también a otros temas, y en esto los comerciales no van a quedar afuera. ¿Cuál es el criterio? Bueno, nosotros queremos fortalecer relaciones con los Estados Unidos desde hace mucho tiempo atrás, cuando se intentó negociar el acuerdo comercial y Ecuador salió de las negociaciones que estábamos en conjunto, Colombia, Perú y Ecuador, que fue un error del país. Ahora, pues obviamente hay una mayor conciencia de la importancia de tener estos acuerdos comerciales. Estados Unidos no está en un momento para firmar acuerdos comerciales, lastimosamente por temas políticos internos. Acabamos de estar hace 3-4 meses en una comitiva del sector productivo en Washington, visitando distintos sectores del sector público allá, entre ellos asambleístas, think tanks, personerías del gobierno, personajes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y allá entienden que debería fortalecerse las relaciones comerciales y que podrían estar abiertos a ciertos acuerdos con el Ecuador, pero el momento político allá no les permite avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos. Entonces, nosotros como país estamos buscando otras vías para ir consiguiendo ciertos acuerdos menores que luego en la suma de ellos nos permita llegar con Estados Unidos, sí, okay, que nos permita luego llegar a un acuerdo comercial general, ¿no? Pero eso va a tomar un proceso, porque ya no depende solamente del Ecuador. La voluntad del Ecuador está, falta la voluntad política de los Estados Unidos, pero hay ciertos personajes que sí lo quieren hacer y están pues acercándose al Ecuador, entre esos el senador Marco Rubio. Entonces yo creo que lo importante es entender que el país necesita también fortalecer relaciones comerciales con Estados Unidos, así como lo está haciendo con otros países, que es uno de los aciertos de este gobierno, es justamente querer firmar acuerdos comerciales para los cuales el sector productivo, nosotros, específicamente en el comité empresarial que lo preside ahora la Cámara de Comercio de Guayaquil, hemos trabajado en el llamado cuarto adjunto para ayudar a que esos acuerdos se firmen en los mejores términos posibles y en el menor tiempo posible. Ya se negoció con China, se está negociando con Corea, con Costa Rica,
con algunos otros países que están en cola, pero obviamente con Estados Unidos no solamente depende del Ecuador, sino también de la voluntad de Estados Unidos. Perfecto. Continúa Ramiro Cepeda. Estamos conversando con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hay algo a mí que no me empata en la narrativa gubernamental. Estamos aumentando el empleo adecuado, pero las olas de migración que hay son terribles. Las tragedias que se producen en las fronteras de los países cercanos a Estados Unidos son noticia de todos los días. ¿Cómo un país que tiene oportunidades, que está aumentando la inversión, que la cuestión social está bien atendida, o mejor dicho, está mejorando en su atención, para ser más exacto, está provocando una ola de migración casi parecida a la del año 99 después del feriado bancario? O sea, yo creo que hay que tomar en cuenta que el empleo adecuado está creciendo, eso es positivo, pero todavía no llega a los niveles de prepandemia. A ver, ¿Y ¿se los está niveles? creciendo o simplemente se está reposicionando? Digamos, está recuperándose, pero todavía no llega a los niveles de prepandemia, que tampoco eran los niveles ideales pues, de empleo adecuado en nuestro país. En ese entonces igual habían 6 de cada 10 ecuatorianos. O sea que la no tenían meta que empleo nos adecuado. estamos poniendo es PIRRICAP. Sí, el Ecuador necesita mucho más de lo que se está generando en estos momentos. Eso es indiscutible, y para eso se requieren pues niveles de inversión mucho mayores de los que tenemos en este momento. Pero, digamos, hay que avanzar, y por eso a mí siempre me gusta decir, los empresarios vemos siempre el vaso medio lleno, ¿no? No tenemos las condiciones ideales, pero hay señales de que podemos recuperarnos, de que podemos avanzar. Este feriado es una pequeña señal de que podemos avanzar y que hay que hacer cambios, Yo creo que el 5 de febrero es un día claro y con un mensaje claro de parte de la ciudadanía de que tiene que haber un cambio de rumbo, o al menos un ajuste en las velas del barco, porque está bien que haya orden fiscal y eso es necesario para una economía. Sabemos que hubo pues un gasto muy elevado, con deuda muy alta en años pasados, y que es necesario que venga el ajuste, eso es claro, pero la ciudadanía también es clara que además de orden fiscal, pues también se quiere gestión social y se requiere mayor inversión. Por eso yo le y mayor aconsejo, gestión para resolver los problemas sociales de la ciudadanía. Esto es como un padre de familia que está siendo responsable al pagar sus deudas y poner en orden las cuentas, pero como padre responsable también tiene que velar por la salud, por la educación, por la alimentación y por, digamos, la vida de su familia, ¿no? por eso le dije al ministro Pablo Arosemena que tenía que ir de la mano con el nuevo ministro Henry Cucalón un poco, para que vean la parte socialmente política que hay que atender, porque de nada sirve tener la economía en orden, las cuentas en orden, si el riesgo país sube por incidentes e incendios de tipo político. Me parece que ese sano consejo y observación que usted hace, Miguel Ángel, es pertinente. En semanas pasadas estuvo aquí Augusto de la Torre, con quien tuve la oportunidad de conversar, pero lo más importante, dentro de las charlas, compartió con 2 empresarias, y son mis hijas, y que vieron el negocio y comenzaron a hacer preguntas y respuestas para que se dé cuenta. Preguntaba por qué no se abre de noche. Digo, porque si ya tenemos 40 empleados en total, eso significa aumentar a 20 más. Y eso tiene un costo laboral de esto. Si hubiera algún tipo de flexibilidad, pudiéramos hacerlo, pero no hay eso. Entonces, cuando ya tú dices esto está muy hablado, voy a recordar una entrevista del 1 de mayo del año pasado en que nos juntamos aquí por Zoom, el ministro del Trabajo, el representante de los trabajadores y el representante del sector empresarial. Se pusieron de acuerdo aquí en 5 temas y brilla por la ausencia. O sea, nos están viendo la cara de tontos a todos, ¿ya? Porque yo le dije al ministro, digan 5 cosas que no dependan del legislativo, y se pusieron de acuerdo. Y cuando veo que no se hace, ya creo que no hay voluntad de quererlo hacer. O es la burocracia la que entorpece cualquier camino, o es que en verdad no queremos avanzar. ¿Qué lectura le das tú? Si no tengo conocimiento exactamente de esa reunión, no sé cuáles fueron esos puntos en los que se pusieron de acuerdo, pero definitivamente hay que ponerse de acuerdo. Por eso hace unos momentos hablaba de la importancia de esto, de lo que queremos hacer, ¿no? Nosotros como sector productivo, a nivel nacional,
juntarnos con los representantes del sector gremial de los trabajadores a nivel nacional y ponernos de acuerdo en los cambios para el Código Laboral que permita generar más empleo. Y yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Creo que todos tenemos la conciencia de que ya es momento de que como sociedad civil nos pongamos de acuerdo, como sociedad civil encontremos soluciones y no esperemos solamente que sea la clase política la que haga los cambios, sino que nosotros ya con un acuerdo poder presionar a que la clase política haga su trabajo, porque al final esos cambios sí vienen desde la clase política, ¿no? ¿Qué te parece? Y esta idea se me ha ocurrido en algún momento. Así como hay zonas francas en donde se produce para exportar, declarar determinadas zonas puntuales de la ciudad y de determinados negocios, por decir el sector de Urdesa, por decir uno, por decirte el sector de San Borondón otro, por decirte el sector de La Alborada, donde hay negocios, o sea, hacer una zona de influencia en donde ahí, en la calle Panamá, que no quiero olvidarme, sino que no quiero hacer campaña por la misma zona, haya un régimen especial, casi un modelo, decir, ¿sabe qué, señores? Ya que no nos podemos poner de acuerdo en todo, hagamos un régimen especial en esta zona para ver cómo nos va. Así como hay la exoneración del IVA para determinadas áreas al 8% en determinadas épocas, decir, a ver, esto no abarca más allá de 500 negocios o 1000 negocios que tienen un radio de influencia y démosle la oportunidad de ver cómo funciona aquí. Ellos van a tener este tipo de plan piloto. Las empresas que ya están constituidas, por supuesto los negocios formales, que se demuestre que pagan impuestos, que tienen afiliados a su gente al seguro, que cumplen con todas las normas de rigurosidad con el Estado. ¿Por qué no se les ocurre eso? Mira, esa es una idea que yo la he escuchado. A mí me parece muy sensata, me parece que sería una manera de comprobar cómo se puede generar empleo y las personas pueden vivir mejor en esas zonas. Sin embargo, ya en la práctica, yo creo que no solamente necesitamos soluciones que técnicamente sean viables, sino también que sean políticamente viables y que permitan el acuerdo y el consenso entre los distintos actores. Fíjese que cuando el gobierno actual quiso proponer un código para los trabajadores actuales y un nuevo código para las personas que consigan trabajo nuevamente, por primera vez, digamos, y tener condiciones diferentes, ya pues hubo mucha oposición porque decían por qué unos van a tener derechos y por qué otros van a tener menos derechos. Entonces yo creo que al final cualquier solución en tema laboral debe ser acordada con los mismos trabajadores, porque de lo contrario se genera conflicto, se genera malestar y ya nos hemos dado cuenta en este país que es necesario ponernos de acuerdo. Aunque lleguemos a soluciones que no sean las ideales para cada uno de los sectores, por lo menos ponernos de acuerdo para que sea una solución aceptada por ambas partes, no la ideal para cada uno, pero eso es un buen acuerdo. Cuando una de las partes está 100% satisfecha y la otra no, pues eso no es un buen acuerdo. Queremos acuerdos ganar, ganar, no ganar, perder o perder, ganar. Entonces, cualquier solución en temas laborales yo creo que debe ser acordada con el sector de los trabajadores si queremos dar ejemplo de llegar a consensos y queremos construir una sociedad que en vez de conflicto sea una sociedad donde haya más cooperación en lugar de confrontación. Que yo creo que de eso ya ha habido mucho y nos hemos dado cuenta que ese no es el camino para construir país. Necesitamos una visión país. Unidos somos más productivos y solamente de esa manera podemos forjar el futuro del Ecuador que todos queremos. Esto que parece una verdad de perogrullo o que parece un cliché, sí, ponerse de acuerdo, en el fondo eso es lo que se necesita, que nos pongamos de acuerdo en temas esenciales o en temas básicos para poder seguir adelante, no jalando cada uno hacia su lado o defendiendo su metro cuadrado. Necesitamos una visión país, el único camino para poder salir adelante. Nosotros como sector productivo lo hemos comprendido a fondo. Hace un mes tuvimos nuestra primera convención, por primera vez en la historia, 125 gremios productivos de todos los sectores de todo el país, comercio, industrias, turismo, textil, camarón, banano, palma, exportadores, importadores, todos los sectores del país.
construcción, todo, se me escapan obviamente bastante, pero 125 gremios nos hemos reunido en una convención de 2 días para analizar coyuntura política, coyuntura económica y coyuntura social y poder definir el rol estratégico que como gremios empresariales debemos seguir para ayudar a levantar a nuestro país. Y hemos llegado a un consenso, el consenso de Manta 2023, que es público, en el cual nos hemos comprometido a 6 puntos específicamente. Uno de esos es la unidad del sector empresarial y otro es que el sector productivo participe ya no solamente en la economía, sino que se preocupe también por otros aspectos, especialmente el aspecto social, para ayudar a reducir las brechas sociales, eliminar la desigualdad o disminuir la desigualdad en nuestro país, porque es la única manera de poder construir una sociedad que sea sostenible sin tanta confrontación. Ese compromiso lo tenemos sumamente claro y estamos convencidos que es necesario llegar a acuerdos con una visión país. Que sí, que no hay todavía esa cultura en nuestro país, porque lastimosamente la viveza criolla a veces hace que cada cual quiera tirar o jalar para su propio molino, pero tenemos que hacerlo. Es parte de un cambio de cultura que nos permita avanzar como sociedad. De lo contrario, el conflicto no nos lleva absolutamente a nada y nosotros queríamos empezar por casa. Por eso hemos hecho nuestra convención y nos hemos puesto de acuerdo entre el mismo sector empresarial, que sí, hay que decirlo abiertamente, también han habido diferencias y pueden haber diferencias también en el futuro, pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo y como sector productivo tener posiciones unitarias, posiciones de unidad y saber llegar a esos puntos medios o a esos equilibrios que nos permitan avanzar. Si no somos capaces de eso, obviamente nos va a seguir pasando lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Entonces es necesario ponernos de acuerdo y ese es nuestro mensaje como sector productivo, pongámonos de acuerdo. Correcto. Gracias, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Tenemos ya en la línea a Germán Rodas, secretario nacional anticorrupción. Conversaremos con él tras la pausa.